Hola amigos, bienvenidos al tercer día del show de RV aquí en Carolina del Norte, específicamente en la ciudad de Raleigh. Y hoy vamos a recorrer el stand de Blue Compass, que es uno de los dealers que tiene más representación en todos los Estados Unidos. Pero no vamos a estar solos, vamos a tener la reacción de nuestra querida amiga Claudia Realtor, que la tenemos por aquí. ¿Qué crees tú que vamos a ver allá? ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a las RV? Bueno, pues yo me vine a conocer estas RV porque estos chicos siempre me han hablado muchísimo de esto, entonces quiero ver qué es lo que podemos comparar. Yo siempre pienso que casa pues es propiedad, RV es una propiedad, es como un bien, como un carro, pero quiero mirar a ver qué es lo que tú me quieres mostrar y no sería una mala idea. Así que si quieren ver cuál es la reacción de Claudia al ver todas estas RV y por supuesto saber si tú te puedes comprar una luego que compres la casa con ella, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris y ella es Claudia, así que acompáñanos en este video. ¿Qué crees que pensará una Realtor al visitar un show de RV? ¿Piensa que cambiará de opinión y se comprará una RV en vez de una casa? ¿Qué dirá de los detalles y los materiales de las RV? Hoy, en este video, haremos varios RV Tour junto a nuestra amiga Claudia Realtor. No te puedes perder sus impresiones, así que si quieres ver los modelos que encontramos en este último día del show de RV en Raleigh, Carolina del Norte, y además seguir disfrutando de esta saga de videos y de todo lo que tenemos para mostrarte, debes quedarte hasta el final. Comencemos. Bien chicos, encontramos esta primera y nos encanta porque tiene doble puerta y todo, pero toda la información está adentro y Claudia ya está adentro, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué te parecen los acabados? Porque mucha gente pregunta con respecto a los acabados. ¿Qué te parece? Es una casa pequeñita, es una casa rodante, súper linda. O sea, esto a mí me encanta, pero no para cambiarlo, tener casa. O sea, esto sería como una segunda propiedad de inversión. Recreativa. De salir, de pasear, pero no para vivir. Esta es mi opinión personal. Yo pienso que la gente coge más equity, tiene más equity en una casa. Pero mucha gente que quiere tener una casa grande, con terreno, esto sería perfecto. Pueden pasear, pueden rentarlo, pueden los invitados. Y ahí tienen otras opciones que nosotros les hemos dicho. Están divinos. Cuando ustedes vayan a comprar una casa, llamen a Claudia y digan: Claudia, por favor, consígueme una casa con terreno porque yo me quiero comprar también mi RV para tener los invitados y para irme de vacaciones. Y ahí buscamos quién te venda el RV. Ojo, nosotros no vendemos, solo les mostramos a nuestros seguidores que les encanta todo este estilo de vida y salir a pasear, pues los shows de las RV y todas las opciones que tienen. Cuesta $43,999 ahorita. Tú vas a pagar solamente $333 al mes. Obvio, como dice Claudia, esto no es para vivirlo. Es un estilo de vida que algunos pues lo tienen. Mira el down payment. O sea, da un payment de $500. Esto está súper. No podemos hablar muy lejos. Hay muchísima gente que les encanta comprar estos, como estas casitas rodantes y las van ampliando porque ponen como doble casita, compran un terreno y viven así. Mucha gente que le encanta. Esta es otra opción. Yo conozco mucha gente. El tamaño es 30 y el peso es 5,857. Y con respecto al peso es para saber exactamente si tu camioneta lo jala o no. Por ejemplo, nuestra camioneta ahorita jalaría esa fácil, ¿verdad? Pues pasemos, la cocina me encantó. Bueno, todos saben que me encantan las cocinas. Esta cocina está súper chiquita, pero súper linda. Y el baño muy amplio, mira, tiene todo. Y mira qué cama tan cómoda. Nosotros que hemos mostrado varios shows de RV, quiero saber qué opina una Realtor de esta distribución. Que tenga el baño en el medio. Y que si alguien está durmiendo allá o alguien de los que está durmiendo viene al baño, entonces tú no puedas salir. Pues es incómodo, pero eso es más de recreación, o sea, eso no es una casa para vivir. Definitivamente, esto, para mi opinión personal, esto es para salir a pasear. Yo lo he probado, mi amiga tenía un RV y nos invitaba mucho a la playa. Tiene experiencia la mujer. No es es costoso, depende de dónde vayas. Depende de dónde vayas. Decidas poner tu RV. Pero bueno, una cosa que me encantaba, que uno tenía su propio baño y no teníamos que ir a bañarnos en esos baños de todo el mundo. Esa es otra cosa. O sea, era súper. Sí, bueno, aquí te puede decir cuántos pueden dormir. No, mira, dice que pueden dormir hasta 6, aparte de los dos de aquí y este. Lo que pasa es que a veces cuando lo hacen como sillones, no se puede abrir, pero en esta oportunidad sí. Pero el piso, mira el piso, muy parecido a los pisos que de las casas que hemos vendido.
Y los gabinetes, todo, tiene todo, está Sí, perfecto. lo que nosotros hemos notado es que han cambiado. Muchas tienen granito, pero son los que son muy, tú sabes, con acabados espectaculares. Que por el peso. Y las muy pesadas. Entonces han empezado a cambiar por estas que son como un metal plástico, una cosa plástica. guardar todo, tus cosas. Bueno, chicos, vamos a ver otro modelo y por supuesto ver qué esta modelo opina de esas casas rodantes. Esta es una fifth wheel o una quinta rueda. Dime así, a priori, toca esto. Tu impresión. Lo que a mí más me encanta, Rosemary, las cocinas, esto está divino, me gusta, mira el backsplash, Wow. mira la estufa de gas, lo que nos encanta. Exacto. Y un dato que te puedo dar es que ahorita lo que es granito casi se lo están dejando nada más que las quintas ruedas. Ay, Por el peso. Por el peso, porque necesitas un carro que la jale. Entra ya para que veas, esta es como la habitación de los my niños. God. Hombre, me encanta, mira eso aquí otro muchacho puede dormir. Sí, y ahí tienes otra cama arriba, Claudia. No, mira, y tiene baño. Tiene un baño independiente para este cuarto. Medio baño. Medio baño, exacto. Wow, o sea, lo que decíamos. también el problema. Exacto, era lo que te decía. Lo que pasa es que aquella que vimos al principio es más pequeñita, pero esta, si tú tienes una familia grande para irte de vacaciones por todos los Estados Unidos, esta es la idea. Sí, me voy de vacaciones un mes con toda la familia. Y la puedes rentar por Airbnb, acuérdate que también es negocio. Pero para eso necesitan una casa con... Terreno. Primero tenemos que comprar un terreno grandísimo para que puedas poner esto atrás. Rosemary les va a dejar mis datos para que me Claro, todo contacten aquí. si necesitan una casa con terreno. Si alguien quiere comprar un terreno para poner su RV porque quiere vivir, por ejemplo, en esta RV, tú puedes conseguirlo en terreno. Ya, yo también consigo terreno, claro. Mira, chicas, ¿se dieron cuenta que tiene chimenea? Oh, no. Es que ahorita le agregan chimenea, pero vamos a ir a ver la habitación. Vamos a la habitación para Está acá. por allá. Nosotros Wow. hemos visto los baños Oh. y yo siento que los que tienen, o sea, los que son quinta rueda tienen los baños así más súper completos. Esta está espectacular. Está espectacular, incluso tiene el vidrio. Mira este cuarto. Porque el otro era de una que te sentabas y ya, pero mira, Exacto, este tiene no, hasta gavetero. es que esa es la ventaja que tienen las Tiene quintas closet. ruedas. Tiene Oh, closet. my goodness, que eso tan Este es otro, y este es otro nivel. Abre esa puerta para que veas. Mira, ahora está. Debería ser Otro. Hay una que tiene lavandería Por lo dentro. general aquí tiene la lavandería y entonces tú metes una lavadora y Portátil. secadora de las pequeñitas. Y tú que preguntabas si esto, cuando tú le ves así que tiene como una moldura a los lados, esta es la parte que se sale, que son ellos le tienen Y que hacer. después cuando Y van- después cuando vas a viajar lo meten otra vez. Unos muebles tal cual es como los que Y ponen tiene en su su casa. comedor. Ujú. Aquí, ahora ella nos va a dar aquí el precio. Bueno, este precio está espectacular. Cuesta nada más y nada menos que $87,999. Pero mira, tú con solo $500 de down payment compras esto, Rosemary. Es lo bueno. Y la cuota mensual sería 566. Está espectacular, es hermosísimo, pero sigo pensando que sería como un otro... Sí, es como de para tú recreacional. tener tu casa, no te quieres comprar una casa en la playa porque sale bastante caro, pues tú te compras tu RV con una casa con terreno, que debes decirle a Claudia, te consigue una casa con terreno, y entonces tú rentas en los espacios, en la montaña, en la playa, en el lago, para poderte ir de vacaciones. Y la tienes parqueada. Y la en tu tienes casa. parqueada. A También. le encantaría tener uno para viajar. A mí también. Nosotros Yo, estamos en la búsqueda de la yo ideal. digo que a mí yo prefiero más comodidad, pero Exacto. Tú sabes que Claudia es el luxury, tú sabes que esas cocinas bellas no, como no, eso esa, está divino, pero me está encanta, divino. eso está divino. Yo siempre tenía la idea de los RVs como las casitas de estos parques que son... Exacto. Ya, No. Ahorita Vamos a seguir subiendo niveles. Este es un nivel, vas a subir ahora a otro nivel. para esta estoy viendo, pueden dormir hasta 8 personas y pesa 14.790. O sea, necesitas una camioneta super duty. Aquí necesitas una camioneta de esas grandotas que por cierto en este show hay, y al finalizar te las vamos a mostrar para que tú sepas cuáles son esas camionetas que necesitas para poder rodar esta Por Rosemary, casa vamos, tan muéstrame grande. eso tan Vamos. divino. Vamos, que Claudia quiere conocer las tipo C ahora. Vamos a subir de nivel, ahora más. Antes de irnos corriendo para las tipo C que Claudia quiere ver, les enseñamos que esta quinta rueda tiene un baño externo o una cocina externa y tiene vinera, cállate. La nevera es una vinera. Bueno, pero tenemos también tiene un asador. tipo de baño externo que es este. Bueno, tenemos el baño externo. Lo que pasa es eso, que lo vi y me quedé así como que, oye, un baño. No, el baño externo está acá porque tiene una salida por el cuarto de los niños. Exacto. Pero la cocina externa tiene lavamanos, tiene su llave, tiene para poner el televisor, Esta chicos, como es están lavamano, viendo. lavaplato. Lavamanos, lavaplato. Tenemos gavetas aquí para guardar tus cosas. Y es de la compañía Grand Designing y es la influencer. Oh, se llama la influencer. Como nosotros. Vamos a ver un autobús que Claudia quiere conocer. Y si te gusta todo este contenido
contenido de Arby y por supuesto de nuestras aventuras y de toda la información que te traemos en este canal, debes suscribirte ahora mismo porque es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo de este show de Arby, de nuestro contenido que es informativo y por supuesto de todas nuestras aventuras. Hazlo porque es totalmente gratis. Bueno chicos, ahora vamos a ver otra quinta rueda que a Claudia le llamó la atención, la impresionó. Y aquí tenemos otra que se llama de la modelo Influence también. Y está súper enorme, tenemos un toldo gigantesco acá. Pero miren, muy parecida que ella, solo que aquí cambia el diseño. Esta no tiene cuarto. Esta es solamente la pieza aquí, ¿ves? You working here, no? I work for Grand Design, yeah, the manufacturer. Oh yeah. It's a good style, man. I like this style. It's beautiful. Nice and open. But the plan is when you go for any park, you're parking, what the first park you can see the mountain, the beach, it's that way. Yeah. So that is This is the, I think this is a good plan. like decision, put up you. Yeah, but when you put it there, Absolutely. when you put it the room here, somebody watching something from back now. You need to go outside, watching the, well, Right. you can sit down here. Oh, look at that, the mountain, the Yeah. lake, Yeah, the beach. absolutely. But I think it is the best idea than another. Thank you so much. Okay. This lady never see this before, so this is the impression. This is the first time, huh? Yeah, All right. For her. yes, as a realtor. you know. Ok, Claudia, ¿qué te parece esta habitación? A mí definitivamente estoy impresionada. Los Wow. espacios, los acabados. A mí definitivamente no necesitas nada. ¿Cuál te gusta más, este diseño o el anterior? Es como difícil, pero... Porque aquí ya tiene el cuarto para la familia, un otro cuarto. Exacto. Este no tiene cuarto, bueno, sino un yo área que de no living tengo- room. Yo que no tengo chiquitos, esta me encanta. Esta es para ti, porque y todo- era lo que aquí les estaba hablando con el diseñador, que es uno de los Ya, diseñadores que de la el compañía. view se ve súper lindo. Sí. Y dato que le voy a dar ahorita porque estoy investigando. En las playas es más costosa la renta que en los lagos y las montañas. Y siempre, si es temporada, si van En pleno verano. por lo menos ahorita la que viene ahorita, la temporada de las escuelas. El Spring Break. El Spring Break, las Buenísimo. rentas suben hasta igual que un resort. O sea, más arriba que un resort en Orlando, en Miami. Me lo dice que yo el año pasado viajé en Spring Break sin saber, porque yo no tengo niños y no tengo como esa... Sí, no y está casi pendiente. no pues. me puedo devolver porque todos los vuelos estaban súper Horrible, ocupados. es horrible. Bueno, le voy a dar datos. Nosotros vamos dentro de poco para su Carolina y pagamos 2 días, son más de $500 y eso. Invítame. Y vamos a llevarnos a Claudia, chicos. Espero que te das 2 días por $500. O sea, en un resort Sí. que literalmente nosotros ya lo conocemos, ya hemos estado ahí, Es y nuestro solamente resort porque de es Westgate. Spring. Y nosotros Y te no- cobran fit. Además. Aparte de la mensualidad, un fit por limpieza y no sé Pero es qué. por el Spring Break. Este Mira me este. encanta mucho más amplio. Este está Y me encanta mejor, porque ¿verdad? Lo que vemos que es súper fácil porque tiene otra Oh, salida. y el baño también tiene, el cuarto también tiene acceso al baño. Ahora, exacto. Y este cuarto. Este no, no. tiene laundry porque me han dicho que hay unos No, que hay tienen uno. laundry. ajá, Hay unos que yo tienen no he laundry. visto. Yeah, Oh, look at that. Look at the bottom. Ah, in the bottom. I say, Okay. I know. Because I watched it before. Yeah, Yeah. because I know they have like, the laundry space somewhere. Let me Look ask at you, it. can you just choose different colors or is already... No, so we don't do any like customization work like No. that. Okay. Are you looking for darker or? No, just in general. Yeah, when you just buy in a new home, you just can choose whatever Yeah, you want. yeah. You know, she's real. Yeah, no. So I mean, in RVs, we try to keep the build process as consistent as Okay. possible. Exactly. So we don't make a lot of changes on the line. Okay. So But I'm You know, really more impressed faster. with Yeah. this one. I love it. you like this one? It's amazing. Ok, para explicarle más o menos lo que el señor estaba diciendo, claro, está preguntando que si tenían otros colores. Y le dijeron que en este momento solamente tienen 2 colores porque tratan de mejorar los procesos, que sean más rápidos, ¿ok, chicos? I don't think so. Y tratan de no modificarlo porque quieren vender más rápido. Una de las cosas que pregunté es si tú necesitas un permiso especial. Ajá. No necesitas ningún permiso. Si tú tienes terreno y no tienes hecho Asociación de de vecinos, pues no hay ningún problema. Tú puedes poner este tipo de carros Bellísimo. atrás de su casa. Bueno, les cuento un dato curioso. Ajá. Yo vivía en los Hamptons hace muchos años y una de las personas que conozco, no puedo decir nombres, él tenía uno de esos solo para ponerlo en la playa, para él refrescarse, bañarse. Bueno, era un millonario. Bueno. Era la casa de los Hamptons, ya saben. Entonces él solo tenía ese Airbnb, tenía quien se lo limpiaba con su ¿Viste? agüita, sus appetizers. Y él solamente entraba, se refrescaba, se bañaba y volvía a la playa y era como que, o sea, Como tener tu casa en la playa.
Bien, chicas, trajimos aquí afuera a Claudia a ver un autobús, lo que llamamos las tipo C, porque ella viajó en una parecida y quería ver qué tal se ve una en la actualidad, más nueva. Así que vamos a darle impresiones. Sí, aquí arriba puede dormir otra persona, por supuesto. Aquí pueden dormir unos niños y van viajando allá arriba, mira. Mira los pisos, que es lo que a mí me encanta. Para que los que no sabían, esta es la Integra, que es una de las marcas más top de arriba de los fabricantes de RV. Esa es la nevera de mi casa. Exactamente. Mira el tamaño de la nevera. Grande que es, te ponen los ¡Wow! Esto es lo mismo de mi casa. De tu casa. No, es más grande que la de mi casa. Mira los topes de la cocina. Wow. Y esto es para manejar todo, me imagino. para Todo toda la electrónico. información. Miren el entretenimiento y tiene chimenea acá ya. Vamos a tener ¿Qué tal pinos de todos vacaciones. los gaveteros que hay arriba? Mira. Que este me gusta porque está afuera, entonces puedes usar. Es lo que te decía, como en el Oh, pasillo. sí, el baño es más el closet. dilema, lo de la lavadora y secadora, ¿te acuerdas que estábamos no viendo? tiene, este no tiene. No, sí lo debe Me imagino tener. que lo va a tener afuera. Aquí. Aquí debe estar en este closet. A ver. Sí, aquí están. Mírala. Oh, ¿Viste? Aquí eso está están. perfecto para mí, que a mí no me gusta la incomodidad. Esto está divino. Eso está súper lindo. Mira los colores, qué lindo. Marrón. Oh, tiene puerta corrediza. No, pero el color de la pared, todo así. Mira, aquí también me gustó porque pusieron una puerta corrediza para cerrar el baño, Eso ¿ves? es lo que yo te Y no decía, te quita el pasillo. porque La ducha tiene regalos, o sea que vas a tener bastante luz cuando te estés bañando. ¿Qué tal? Quítate su mugre. Ah, el extractor es bastante amplio también. Está bien, porque esto es encerrado y necesita que los olores fluyan. Pero sabes que es una cosa que no me gusta, pero me imagino que es porque la forma en la que es un autobús, que la estufa es eléctrica. Es eléctrica. Porque las Más de otras de gas, es y de gas, grandes, la sí. gran mayoría. Y La tiene como ancla en la Exacto, mitad. este no, es un pero- poquito diferente porque eso yo me imagino que se encoge. Sí, toda Pero esta parte eso se se convertirá en recoge para Ese acá. se Este sí se convierte y el televisor va escondido también. El televisor se guarda, mira, se esconde. también. Bien, chicos, ahí está el precio de la clase C, el autobús, y cuesta $279.995. Ese es el precio. Estaría salvando $90.000, pero vas a dar un enganche de $500. Dígame dónde No te usted puede dar un están enganche de diciendo la $500. Exacto, no te están diciendo la mensualidad, pero ok, perdón. alrededor de unos 1.000 y algo. Este bus estaba en 370. Estaba en Exacto, y que 370. Por ser en el show, Show. te lo rebajan a Porque 279. yo en 370 te consigo una buena casita. Exacto, una buena casa. Lo que ellos te dicen es que aquí te compras literalmente el camión, porque si tú ves esto aquí adelante, esto es un camión. Y te Rodante. compras la casa rodante. O sea, es un camión con casa rodante, un camión con el apartamento incluido. Por eso es el precio. Sin embargo, si tú tienes esa cantidad y prefieres comprarte una casita, No, pero es de gusto, sí. Claudia, te puede Claro. decir. Obviamente, cuando tú te compras una de estas, porque tú tienes una casota. Y hay Bueno, para todos los Pero presupuestos. siendo honesto con ustedes, a mí está divino, pero yo prefiero uno de los otros. Un RV. Me parece mucho más La quinta lindo. rueda. Y aparte, te quedas con carros, o sea, cuando llegues al sitio, Eso es lo que nosotros pensamos. Y te vas de paseo por la ciudad, te vas por los parques y tú dejas tour ahí. Así que esa es la idea para nosotros, Bueno, no yo sé lo pongo- ustedes. Así que chicos, vamos a ver ahora otra que a Claudia sabemos que le va a gustar más. Bien, chicos, ahora trajimos a Claudia a una sección que yo creo que ella se va a sentir más identificada, que son las Teeny House. Nosotros le tenemos un video exclusivo de estas 4, porque aquí hay 4 modelos, pero vamos a mostrarle a ella la más popular para que ella nos dé las impresiones, porque la verdad es que nosotros nos quedamos sorprendidos. Vamos a ver qué opina una Realtor de una Tiny House que incluye todo. Pues ya desde que empecé la entrega me encantó. O sea, empezando estoy Fascinada. fascinada. A mí Una me tiny encanta. house me gusta más que una casa rodante. Bueno, es diferente, pero sí. Sirve para cosas distintas, Exacto, tienen tiene distintas ideas. diferentes- Look at that. Es our friend, es a realtor y Claudia, you love this, check it out. ¿Qué te parece, Claudia? Me encanta, mira el techo, Ajá. súper alto. Mira la ventana. No, y uno piensa que es como muy chiquito, pero tiene No. un buen espacio. Mira el piso. Mira este. Oh, eso está, esto es una cocina. Tiene cocina de gas. Mira la Señores, eso está divino. Mira eso aquí. Me encanta, me encanta. Como digo yo siempre, me No, pero es que encanta. yo dije, Mira, o sea, esto es una casa, señor. Literal. Una casa pequeñita, pero me encantan los techos. Ok, ¿qué te pareció, Claudia, el cuarto? Mira este cuartito. Estoy súper sorprendida, eso está divino, de verdad que eso sí me encantaría tenerlo como una casita, como una segunda Claro. propiedad en la playa. Bueno, a mí me encantan las montañas. Por eso También le puedes llevar a la montaña, no hay Por problema. eso te preguntaba que si tú nos podías conseguir, o sea, si alguien está interesado en comprar un terreno
ella los puede ayudar. Y yo dije, esto es una inversión que tú compras el terreno en las montañas, en la playa, en el lago, donde quieras y la llevas. Pues yo he visto gente que tiene su casa y ponen una tiny house atrás para que viva la hija. Para rentar, para que viva la hija. Mi amiga tenía una tiny house, yo nunca la conocí, pero ella me decía, y era súper chévere porque la muchacha vivía independiente. Claro, independiente, pero allí. Claudia es una niña chiquita de Rialto, pero una niña chiquita, miren. Miren a Claudia jugando aquí. Eso está divino. Los niños les encantaría esto. A mí me da un poquito de nervios cuando me siento así. Pero tú vas a estar arrodillada aquí, literalmente la gente va a estar arrodillada, los niños van a estar jugando arrodillados. Mira, ¿y qué te parece que tenga hasta aire acondicionado aquí arriba? No, súper chévere. Aquí estaría la casita de Vela. Claudia tiene una perrita que se llama yo Vela. como soy tan alta, yo me puedo parar. Literal. Me da un poquito de nervios estar así como tan Claustrofóbica. Pero esto me encanta. ¿Te parece para inversionir y ponerlo en renta en vacaciones, en la montaña? Cuando uno no pueda ir, pues lo pone en renta. Y todo incluido. ¿Qué te parece el mismo precio? Todo incluido, porque tenemos desde 100.000 hasta 90.000. Pues y los que se preguntaban el precio, 127.995 con todo incluido. ¿Qué opinas del precio? Todo el furniture. Con todo. Te están dando 3.000 de descuento en el show. Puedes comprar un terreno en las afueras de la ciudad, pones tu tiny house y perfecto, me encanta. Yo sé. Mira, a ver si dabas la vuelta. Pero was like Bien, chicos, les habíamos comentado que en el show estaban vendiendo camionetas y por supuesto el dealer de Capital de Wayforest de la Chevrolet están vendiendo estas Silverado 1500 hermosísimas. Allá tenemos la Z21, es una nueva, y aquí tenemos la Z1, pero versión de 6 cilindros. La verdad está hermosísima y tiene un precio de $71.000, ya lo saben, así que de aquí puedes salir con tu RV y con tu camioneta. Bien, chicos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda la información que les dimos en este video y por supuesto las reacciones de una realtor, nuestra amiga Claudia, acerca de las RV, los motorhomes y por supuesto de estas pequeñitas casas. Recuerden que si quieren ver los videos específicos completos de todo eso, deben ir a ver los otros videos. Bueno, amigos, sin palabras, me encantó el tiny house. Bueno, no puedo decir todo, me encantó, pero amigos, sígueme, acá les dejamos toda la información y te puedo ayudar a encontrar tu casa de tus sueños. Así que nos vemos pronto. Chao, chao. Exacto.